Saludos amigos y sean bienvenidos una semana más a nuestro programa aquí en Canal Diocesano de Televisión, que en este curso pastoral estamos dedicando a la vida consagrada, para conocerla y vivirla de la mejor manera posible, vivir este curso de la mejor manera posible, una carta pastoral que, como saben, nuestro arzobispo nos entregaba en la jornada de inicio de curso, el pasado mes de septiembre, que lleva como título, pues también como este programa, Consagrados para la Misión. Una carta que estamos repasando gracias a la colaboración del vicario para la vida consagrada de nuestra archidiócesis de Toledo, don Raúl Malas. Don Raúl, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallada, muy bien, gracias a Dios. Feliz y contento. Parece que tengo como la sensación de que hace mucho tiempo que no compartimos ¿Que este no? ratito Sí, con cierto. nuestros televidentes, ¿eh? Cierto, cierto. Y ya para abordar lo que es el último capítulo de este documento que nos entregaba el señor arzobispo de Toledo, el capítulo 6, que lleva el título de la propia carta, Consagrados para la Misión. Así es, en este último capítulo el señor arzobispo aborda varias cosas que creo que son como muy interesantes, ¿no? Como corolarios de la carta, ¿no? Después de haber presentado los consejos evangélicos en el capítulo 5 como bueno, pues lo propio de todos los consagrados, ¿no? La profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, y cómo todas las vocaciones debemos vivirlos, animados un poco por esa dimensión profética que los consagrados tienen en medio de la Iglesia y del mundo, pues aborda una serie de temas que, bueno, pues a él le preocupan y que de alguna manera pues han de ser también aspectos que tengamos a la vista a lo largo de este curso pastoral, que ya casi estamos terminando, y también de los cursos pastorales que vengan, porque aquí no solapamos uno con otro, sino que las cosas que un año estudiamos, vemos, trabajamos, Y sirven, se sirven para mantienen. seguir, claro, sí, sí. Efectivamente. Bueno, él habla de 3 palabras programáticas en este último capítulo, 3 palabras que podemos definir como alegría, valentía y comunión. Sí, sí, sí. 3 palabras además que utilizó el Papa Francisco en un mensaje que se publicó el día, si no me acuerdo mal, el día 30 de noviembre del año 2014, con motivo del inicio de la vida, de un año de la vida consagrada que hubo en la Iglesia Universal. Pues el Papa, en ese mensaje que lanzaba a los consagrados, utilizaba estas 3 palabras que a don Francisco le han parecido bien y las ha recogido y las ha vuelto a poner en el candelero para este año de la vida consagrada que estamos celebrando en nuestra archidiócesis. Y esas palabras o esos conceptos, ¿no? Son los que tú has dicho, ¿no? Por una parte, siendo alegres, presentar el tema de la alegría propio de la vida consagrada, que debe estar presente en la vida consagrada de una manera especial, ¿no? Porque ellos son los que viven el mismo género de vida de Cristo, y a Cristo nunca nos le imaginamos triste, ¿no? Sino que esa alegría serena de su corazón, tan acogedor siempre, ¿no? Pues ha de ser también la propia de los consagrados y la propia de todos los que tratamos de seguir a Cristo también con radicalidad en las distintas vocaciones, ¿no? Entonces la alegría, dice don Francisco, que es el antídoto para la queja constante, para la amargura que corroe el alma, ¿no? Entonces necesitamos comunidades cristianas alegres, vivas, que sean capaces de arrastrar con su alegría a aquellos que permanecen en esa tonalidad grisácea que a veces nos imponen pues las circunstancias propias de la vida, y también pues muchas veces esa, como decíamos, pues esa queja constante en la que nos instalamos, ¿no? Y es tan contraria precisamente a los que seguimos a Jesús, ¿no? La alegría ha de ser pues como un lema que tengamos siempre a la vista, como una actitud que tenemos que estar cultivando constantemente, y no es alegría bullanguera o quizá ficticia o artificial, ¿no? Sino esa alegría profunda que brota del encuentro con Cristo resucitado, que nos ha llamado a su seguimiento y que nos pide pues que seamos otros Cristos en medio del mundo. La segunda palabra es siendo valientes, valientes, la valentía, ¿no? Como tú lo resaltabas muy bien. Es algo que ha caracterizado siempre a la vida consagrada y también de una manera particular a los fundadores, ¿no? Han sido gente muy audaz, ¿no? Una vez cuando me hablaban de qué supone un fundador
y que supone un carisma para una orden. No sé si alguna vez lo sacábamos aquí en nuestro programa, en las intervenciones que hemos tenido anteriores. Pues un fundador es un hombre o una mujer con ojos grandes, con manos grandes y con corazón grande, ¿no? Ojos grandes para saber ver las necesidades que existen en un momento determinado en la Iglesia, ¿no? Necesidades que vemos todos, pero que ellos con esos ojos tan grandes que Dios le da, los miran de manera especial, ¿no? Corazón grande para amar esa realidad como nadie antes la ha amado, solo Dios, ¿no? Y para ser reflejo de ese corazón de Dios ante esa realidad concreta que han visto con sus ojos. Y manos grandes para ponerse a trabajar, para transformar esa realidad y hacer de ella una realidad nueva conforme al querer de Dios, ¿no? Y así podemos ver a todos los fundadores y vemos que en realidad es así. Ante la carencia, por ejemplo, que existe del cuidado de los enfermos, pues a Santa Juana Jugán o a Santa Teresa Jornet, aquí en España, el Señor le da unos ojos muy grandes para saber captar esa realidad, un corazón grande para amarla y unas manos grandes para ponerse con audacia y valentía manos a la obra, ¿no? Bueno, pues eso que ha de caracterizar y que caracteriza al fundador y que ha de caracterizar también a sus hijos en las distintas formas de vida consagrada, ha de estar presente también en el corazón de todo cristiano, ¿no? Tenemos que ser audaces para afrontar el tema de la vocación, para afrontar el tema de la caridad vivida, ¿no? Y además esa caridad que arrastra, porque el mundo es de quien ama y mejor sabe demostrarlo, ¿no? Y la vida consagrada siempre ha estado ahí en punta de lanza precisamente para esto. Bueno, pues no tengamos miedo. El arzobispo también nos lo dice cuando habla de este punto, ¿no? Y cita pues esas palabras de San Juan Pablo II que se hicieron emblemáticas, ¿no?, de todo su pontificado, que las utilizó en la misa de comienzo de su pontificado, el non avete paura, no tengáis miedo, ¿no? Abrid, ansi, spalancate le porte a Cristo. Abrid no más, apalancad las puertas a Cristo, ¿no?, para que entre Cristo. De manera que al final la actitud es la de la confianza. Quien sabe que está conducido por Dios, porque ha sido llamado por Dios, y esto es propio de todas las vocaciones. Siempre hemos dicho que todos somos consagrados, aunque no todos lo estemos de la misma manera. Pues al final, la confianza en Dios que nos llama y nos confía una tarea que nos desborda por todas partes, ¿no? Pues tenemos que ser valientes, como lo fue María, ¿no? Ella se preguntó, bueno, ¿qué saludo es este? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón, porque el plan de Dios no es baladí, y ella pues será consciente de que lo que le pedía superaba sus fuerzas, ¿no? Y entonces el Señor le dice, no temas, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Será el poder del Altísimo el que lo realice, ¿no? Por eso tenemos que ser valientes siempre, porque contamos con la ayuda de Dios. Y tercero, hombres y mujeres de comunión. Muchos de los consagrados han recibido el don de la vida fraterna. Y esto ha de ser también pues, un llamamiento profético para lo que hemos de vivir todos como cristianos, como católicos, ¿no? Esa vivencia de la comunión eclesial efectiva, que ya canónicamente sabemos en torno a qué gira: profesar una misma fe, celebrar unos mismos sacramentos, estar bajo una misma disciplina eclesiástica de nuestros pastores legítimos. Pero no solo eso, no solo una comunión efectiva, sino una comunión afectiva, ¿no? Allá donde se cultiva pues ese cariño, donde las comunidades cristianas, me refiero parroquiales, asociaciones, no son un nido de cotilleos y de murmuraciones, sino que son un nido de acogida para que todo el que venga se sienta a gusto. Allá donde se crea esa comunión efectiva y afectiva, pues allí hay vida, ¿no? Y el arzobispo ha querido que estas sean como 3 palabras que han de caracterizarnos durante este curso cuando miramos a la vida consagrada como algo propio de ellos, pero también como algo propio de todos. Eso le iba a decir, ¿no? Porque alegría, valentía y comunión es lo que se pide a cualquier bautizado, ¿verdad? Bueno, habla también del invierno vocacional en este capítulo, el señor arzobispo. Sí, el arzobispo dice que una preocupación, mejor dicho, que hay en el corazón del arzobispo y que ha de estar en el corazón de todos los diocesanos, es el largo invierno vocacional
que están sufriendo las realidades de vida consagrada o muchas de las realidades de vida consagrada que tenemos en nuestra archidiócesis, ¿no? Ahora quizá cuando el señor arzobispo escribe esta carta habla de invierno vocacional, porque esa carta se firma el día 1 de octubre del año 22. Ahora quizá lo hubiera titulado, es una cosa que yo pienso, ¿no?, la sequía vocacional, porque quizá lo entendamos mucho más, porque es ahora lo que estamos un poco sufriendo, ¿no? Una gran sequía en los campos, no hay lluvia. Entonces quizá entendamos mucho más también lo que quiere decir con esta expresión, ¿no? Algo por lo que está preocupado el arzobispo. Y por lo que tenemos que estar preocupados todos, ¿no? Ese largo invierno vocacional que nos hace constatar algunas realidades y algunos datos muy concretos. Por ejemplo, que en los últimos años no, pero en los años precedentes, ¿no?, 10 años atrás, de 10 años a 4 años atrás, se han cerrado 7 comunidades contemplativas en nuestra archidiócesis de Toledo. Y hemos de ser conscientes de que sigue habiendo muchos conventos de vida contemplativa, ya que están afiliados o que son muy mayores y que no hay relevo generacional. Y esta es una preocupación. Y segundo, que también tenemos que ser conscientes de que en los últimos años, él habla en la carta del último curso, que cerraron 6 comunidades de vida activa, pero si yo miro desde que soy vicario de vida consagrada hasta ahora, se han marchado 10 comunidades de vida activa de nuestra archidiócesis. Y tenemos muchas en una situación muy precaria en cuanto a número. Entonces, es verdad que estamos resaltando mucho lo que supone, la riqueza que supone para una diócesis tener mucha vida consagrada, que es un tesoro impresionante, pero creo que es importante, y así el obispo nos lo hace saber, que este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. O sea, que este tesoro tenemos que cuidarlo, y como no lo cuidemos, pues una vasija de barro que no cuidas, pues al final se te cae al suelo y se rompe, ¿no? Entonces, quiere que seamos conscientes de esto y que no tenemos que, pues abandonarnos a una derrota que no está en los planes de Dios. Esa frase que pone el arzobispo a mí me ha impresionado. O sea, no está en los planes de Dios una derrota a nivel vocacional, porque la crisis no es de llamada, dice el arzobispo, y yo también estoy totalmente en comunión con él, ¿no?, sino que la crisis es de respuestas, de respuestas. Entonces, el arzobispo propone algunas cosas. La primera de ellas es la que Jesús nos dice en el Evangelio: rogad pues al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Es decir, vamos a ponernos a rezar en serio y confiadamente por estas realidades de vida consagrada que están en el corazón de la Iglesia y forman parte de su vida y santidad, y sin las cuales no podemos vivir, porque la Iglesia se empobrece. Entonces tenemos que rezar con confianza. Y lo segundo, ponernos en marcha, como este año nos decía el lema precisamente de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, ¿no? Ponernos en camino, poneos en camino, ponernos en marcha. ¿Y qué significa ponernos en marcha? En primer lugar, que tenemos que saber crear las condiciones propicias para que cualquier joven pueda preguntarse ¿qué quiere el Señor de mí? Y para eso tenemos que ponernos las pilas en el primer anuncio, que es algo muy propio de este año también y que lo estamos estudiando. Tenemos que ya no evangelizar nuevamente a una sociedad que ha perdido, sino en muchos casos tenemos que volver a anunciar por primera vez a Cristo, primer anuncio. Y cuando aquellos que se encuentran con Cristo sepan que esto no es una ideología cristiana, sino que es el encuentro con una persona que transforma tu vida, tú entonces te planteas ¿qué quiere el Señor de mí? Es decir, puedes plantearte la vida desde un punto de vista vocacional. Si al final Dios tiene un plan para ti y tú sabes que el plan de Dios es el único que dará plenitud a tu vida, te preguntarás ¿qué quiere Dios de mí?, ¿no? Entonces, si somos capaces de crear esos ambientes en nuestras comunidades parroquiales o de apostolado, podremos responder también a esa crisis vocacional. Sé que la crisis vocacional es multiforme y tiene muchísimas causas y no es tan simple, pero una de las principales es que en realidad la gente no se plantea la vida desde un punto de vista vocacional. Y me caso que no pues se porque, conoce, claro, y de ahí quizás la otra clave sí, que plantea el señor arzobispo de profundizar en la espiritualidad de las familias religiosas. claro, sí, no se conoce,
pero es que tampoco se conoce que la vida sea algo que Dios ha soñado para ti, ¿sabes? ¿Por qué se casa la gente en muchos casos? Bueno, pues porque nos apetece, ya va siendo hora. Y Porque mucha toca. gente, y eso toca. La gente no se pregunta, ¿qué quiere Dios para mí? O sea, Dios me ha soñado con este hombre, con esta mujer con la que tú te vas a casar. Dios tiene un plan para nosotros. Dios quiere constituir de nosotros una iglesia doméstica. Y cuando se da ese paso pues uno se casa con las dificultades también que tiene el matrimonio y también con los gozos que tiene el matrimonio, ¿no? Y lo mismo la vida sacerdotal. ¿Por qué quiero ser sacerdote? No, porque me gusta el negro, estiliza y tal. Aunque me doy cuenta que en la tele no tanto, ¿eh? Bueno, eso, porque es que no es que a mí me guste ser sacerdote, Mm. sino que Dios lo quiere para mí. Y Dios manifiesta lo que quiere para cada uno cuando uno se pone en oración y en capacidad de escuchar lo que Dios quiere, ¿no? Y lo mismo ocurre con la vida consagrada. O sea, es importante. Y luego otra cosa que también es importante es que los que somos primeros agentes de pastoral vocacional, que somos los sacerdotes diocesanos, o que somos aquellas personas que tenemos también la tarea de acompañar como laicos, también como consagrados, pues que en realidad potenciemos las realidades de vida consagrada que tenemos cerca. Eso me lo decía a mí una provincial italiana no hace mucho, que hablaba con ella, y me decía, es que se aprecia mucho lo que hacemos, pero no lo que somos. Claro. Y ahí está el gran Pero problema. porque no se sabe. Yo en Claro. este año de la vida consagrada me va a permitir bueno, que como saben todos los que nos ven, he ido pues, a conocer distintas realidades, distintos conventos, distintas formas de vida consagrada que están aquí en la Archidiócesis de Toledo, que estoy convencida de que, claro, la publicidad, promoción, no sé en qué sentido debería hacerse, ¿no? Sí, sí. Pero que falta, eso es seguro, ¿no? Y Sí. que quizá pues, muchas vocaciones se pierdan por ese desconocimiento. Sí, también. Y de ahí enganchamos un poco con esto otro que propone y que tú ya me apuntabas hace un momento, de el conocimiento de las familias espirituales. ¿No? Dice don Francisco en la carta pastoral, y creo que también es muy interesante esto que dice, que nosotros hoy, la riqueza espiritual, incluso humana, de nuestra propia archidiócesis, de los que la constituimos, la comunidad cristiana que peregrina aquí en la archidiócesis de Toledo, pues al final es el resultado de una serie de bendiciones y de dones que Dios nos ha ido dando a lo largo de la historia. Y uno de esos grandes dones que nos ha dado ha sido pues la gran presencia de vida consagrada entre nosotros. O sea, tú date cuenta que a día de hoy nosotros tenemos la familia carmelitana con toda su riqueza. 7 Carmelos, tú que eres muy carmelitana porque eres de Yepes, 7 Carmelos en la diócesis, nada más y nada menos. Tenemos la familia dominicana, tenemos, creo que son 4 conventos de dominicas en la diócesis y uno de dominicos en Ocaña. La familia, por ejemplo, del franciscanismo. Tú fíjate, tenemos 2 de padres carmelitas y tenemos clarisas, pues no sé si 4 o 5 también en la archidiócesis. Tenemos franciscanas de la tercera orden regular, 2 monasterios. Esto en cuanto a los monasterios, pero luego dentro de estas grandes familias religiosas, pues hemos tenido a los jesuitas hasta hace nada. Y todavía sigue estando presente, ¿no? Pues todo eso que han aportado. Tenemos la familia trinitaria, esas órdenes redentoristas, ¿no? Con las trinitarias que tenemos en 2 lugares de nuestra diócesis, el Toboso y Quintanar, por ejemplo, ¿no? Tenemos la gran familia lasaliana, la gran familia de los maristas. Bueno, tenemos una riqueza tan grande, perdónenme los que no he citado, pero es así. Aquí en Toledo ha vivido Santa Beatriz de Silva, fundadora de las Concepcionistas. Por aquí ha pasado Santa Teresa de Jesús y fundó la 5ª fundación aquí en Toledo. Aquí también ha estado San Juan de la Cruz y aquí recitó por primera vez el cántico espiritual. Tú dime a mí eso y muchísimas cosas más que podríamos citar, si eso no constituye una riqueza que está en el pasado, pero que está también en el presente y que tenemos que procurar por el bien de los que nos sucedan a nosotros, que esté también en el futuro. Por eso es importante profundizar
en el conocimiento mutuo, el conocimiento que lleva al amor, ese conocimiento entrañable, y sobre todo también que profundicemos en esa espiritualidad propia de aquellas familias religiosas que tenemos cerca de nosotros. Es verdad que podemos ir buscando un poquito, pues saber un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿no?, pues que participemos de esas familias religiosas que tenemos cerca de nosotros, de vida activa, de vida contemplativa, sociedades de vida apostólica, vírgenes consagradas, lo que sea, pero que nos empapemos de eso que tenemos cerca y que lo transmitamos como algo gozosamente acogido y querido por Dios y por nosotros, ¿no? Solamente así, si un día uno de los hijos de una familia dice que quiere ser religioso, pues los padres no se opondrán, evidentemente, porque los padres lo conocen y han sido partícipes de eso que tú has podido experimentar este año cuando habéis cogido la cámara y el micrófono, os habéis metido en las comunidades y habéis experimentado la acogida, el gozo y la fraternidad que en ellas se viven. La alegría. De alegría, y la alegría, es verdad, ¿no? Entonces, aquel que conoce eso, pues evidentemente bueno, pues le costará más o menos, pues como a cualquier padre o cualquier madre, que su hijo o su hija pues van a dejar su casa porque tienen que ir a la universidad o porque o porque van a casarse o por lo que sea, ¿no? Siempre cuesta, claro, cómo no, pero lo apoyarán, ¿no? Como se ha apoyado en otros momentos y en otras familias. Tenemos que lograr eso, y eso también, con lo que nos dice el arzobispo y con lo que tú apuntabas, también se logra, ¿no? Profundizando en la espiritualidad que supone la presencia de tantas realidades de vida consagrada entre nosotros. El último epígrafe habla del seguimiento de Cristo. Claro, todo esto lo provoca un encuentro con Cristo, como bien decía. Claro. O sea, tenemos que partir de ahí, ¿no? Sí, sí. Fíjate, el objetivo de este año de la vida consagrada es presentar la vida consagrada y la vocación a la misma como un seguimiento especial de Jesucristo, en pobreza, castidad y obediencia, siguiendo el mismo género de vida que siguió Cristo Jesús, ¿no? Y presentando esta manera de vivir lo propio de los consagrados, que todos nos demos por aludidos de que estamos llamados a un seguimiento radical de Cristo, cada uno en su propia vocación. Los sacerdotes como pastores configurados con Cristo, cabeza de la Iglesia. Los laicos también configurados con Cristo, sacerdote, profeta y rey, y llevando el Evangelio a todos los rincones por los que se mueven. Y los consagrados siguiendo a Cristo con su mismo género de vida, siendo una presencia profética al medio de la Iglesia y recordándonos a todos dónde está verdaderamente el tesoro. Porque allí donde está tu tesoro, allí está tu corazón, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente el señor arzobispo quiere terminar la carta casi como la empezaba, ¿no? Hablando de ese seguimiento radical de Jesucristo. O sea, al final todo esto tiene sentido, como tú bien indicabas, si lo planteamos desde un seguimiento de Cristo. Esto no es un modus vivendi. Yo me busco la vida aquí. No, no, no. Esto es que yo me he sentido llamado a seguir a Cristo siendo pobre, casto y obediente como Él mismo lo ha vivido, ¿no? Y lo voy a vivir hoy con las circunstancias y las condiciones del mundo en el que me toca vivir, ¿sabes? Pero con la misma pasión con la que lo vivió Cristo, ¿no? Para animar a mis hermanos desde la fidelidad a mi propio estado de vida, para que ellos vivan fieles en su propio estado de vida. ¿Por qué creéis, ¿no?, que cuando funcionan los sacerdotes es porque funcionan las familias? Y es porque funciona la vida consagrada. Cuando funciona la vida consagrada es porque funcionan las familias, porque funcionan los sacerdotes. Cuando funcionan las familias es porque hay buenos sacerdotes también. Y cuando hay buenos consagrados. Quiero decir que están... Un engranaje. Es un engranaje. ¿Por qué? Porque todos somos consagrados, aunque no todos lo estemos de la misma manera, y seguimos al mismo Cristo, nuestro Señor. Y caminamos juntos, y ya podríamos cerrar el programa y la temporada. Claro que sí. Con esta idea final. Bueno, antes de terminar esta primera parte, señalar que usted ha ido presentando a distintas realidades, Colegio de Arciprestes, el Consejo Pastoral Diocesano, un informe sobre la vida consagrada a propósito de este año que estamos viviendo. Un informe que más adelante pues detallaremos, ¿no? Pero en primer lugar, el objetivo de presentar este informe quizá vaya por lo que hemos estado comentando hace un momento, ¿no? Y alguna idea destacada. Sí, pues el objetivo de este informe que estoy haciendo es un informe muy numérico, pero precisamente lo que pretende es que seamos conscientes de la realidad que tenemos, ¿no? Para bien,
siempre, por supuesto, porque para los que aman a Dios todo les sirve para el bien, pero también para que tengamos muy en cuenta la situación delicada de algunas realidades, ¿no? Entonces, este informe, pues al final presenta una serie de números. Me he traído aquí mis apuntes, ¿no? Decimos cuántos son los monasterios. Creo que en cuanto a los monasterios, todos nuestros televidentes saben que son 35 monasterios, ¿no? Sí. 18 en la Vicaría de Toledo, 7 en la Vicaría de Talavera, 8 en la Vicaría de la Mancha, 2 en la Vicaría de la Sagra, que en total suma 405 consagrados de vida contemplativa. 4 masculinos, 401 femeninos. Esos son los monjes y monjas que hay en nuestra archidiócesis, ¿no? En cuanto a los institutos religiosos de vida activa, tenemos 20 casas en la Vicaría de Toledo, 9 casas en la Vicaría de Talavera, 15 casas en la Vicaría de la Mancha, 2 casas en la Vicaría de la Sagra, que hacen un total de 356 consagrados de vida activa. Por ejemplo, en cuanto a sociedades de vida apostólica, tenemos 2 en la archidiócesis, que también lo mostramos al principio, la Confraternidad Operarios del Reino de Cristo y las Hijas de la Caridad. Bueno, pues suman entre las 2 realidades y entre las muchas presencias que tienen, que al final son 9, pues suman un total de 37 miembros de sociedades de vida apostólica. Tenemos institutos seculares que tengan vida comunitaria, varios en la archidiócesis, 2 en Toledo, que son las Cruzadas de Santa María, que también han dado su testimonio aquí. Otras muy queridas que son las Ignis Ardens. Bueno, estas viven en comunidad y tienen 7 miembros. Y luego hay otra en Talavera, que es el Instituto Secular de San Bonifacio, que tiene 5 miembros, ¿no? Tenemos eremitas, tenemos vírgenes consagradas. Bueno, en total 823 consagrados que viven en comunidad en nuestra diócesis. En este informe decimos a qué se dedican, ¿no? A vida contemplativa, cuántos son religiosos, cuántas son religiosas, de cuántas congregaciones, cuántos se dedican a la educación, cuántos se dedican a la acción caritativa y social, cuántos a la actividad parroquial y de apostolado, cuántos a las residencias de religiosos asistidos. Bueno, pues todas estas cosas, ¿no? ¿Cuántos miembros hay en cada casa? No vamos a adelantar nada y les prometemos, si te parece, a nuestros seguidores que haremos un programa con números, ¿vale? Con más detalle. Más detalles. Más detalle, estupendo. Bueno, pues don Raúl Muelas, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que hemos dedicado a, bueno, pues a comentar, ¿no?, los principales capítulos de la Carta Pastoral que se nos entregaba en el mes de septiembre. Muchísimas gracias por su colaboración y por su entrega también durante este año, aunque no le digo adiós porque tenemos pendiente profundizar en este informe. Claro que sí, y espero que el año que viene me llames también para alguna cosa. Sí, por supuesto, lo que sirve este año sirve el que viene también. Gracias, don Raúl. Y a ustedes les emplazamos a que sigan con nosotros, una pausa y enseguida volvemos para hablar precisamente, lo destacaba antes don Raúl, de, bueno, pues de una realidad que en nuestra diócesis está en proceso de convertirse sociedad de vida apostólica. Enseguida os lo contamos. Bueno, pues tiempo ahora para conocer una de las realidades que está presente en nuestra archidiócesis de Toledo y que, como decíamos antes, está en vías de convertirse en una sociedad de vida apostólica. Estamos hablando de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón y hoy pues vamos a contar con el testimonio de 3 sacerdotes que forman parte de esta realidad. En primer lugar tenemos que saludar a don José María Alsina, superior de la Hermandad y también pues es el rector de la Casa de Formación aquí en Toledo. Don José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Está acompañado por don Esteban Medina, que es director espiritual de este centro. ¿Qué tal? Bien, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y Óscar Arnanz, que es seminarista de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora. ¿Qué tal, Óscar? Muy bien. Bienvenido. Gracias.
Estuviste por aquí el año pasado. Eso es, sí. Y ahora ya estás casi a punto de convertirte en sacerdote, ¿no? Si Dios quiere, sí, en mes y medio ya. El 2 de julio. Eso, 2 de julio, sí. Eso es. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo decía, en este espacio siempre hemos compartido el testimonio con consagrados, consagradas, han venido aquí a nuestro estudio y nos han hablado de su carisma, de su espiritualidad, pero claro, eran realidades, digamos, ya consolidadas, que formaban parte de la vida consagrada de nuestra diócesis de Toledo. En el caso de la hermandad, están en vías de convertirse en sociedad de vida apostólica. Antes de que me cuenten el por qué esta manera, esta forma de sociedad de vida apostólica, a mí me gustaría que nos hablasen del origen, de cómo surge la hermandad. La hermandad surge de un movimiento, una asociación que se llama Escola Cordis Jesu, es el origen de la hermandad, ¿no? Desde el punto de vista de carisma espiritual, ¿no? Y del ambiente donde se empieza de alguna manera a preparar lo que luego va a ser la hermandad, ¿no? Un grupo de laicos que son formados por un jesuita en Barcelona que se llama el padre Ramón Orlandis, que tenía como característica, él era formar a miembros del apostolado de la oración. Decía que había que formarlos, además de la piedad, lo que es la espiritualidad, la devoción al corazón de Jesús, formarlos, ¿no? Y con algunas características, como el tema le daba mucha importancia, lo más importante, ¿no?, del corazón de Jesús, la dimensión personal, de la reparación, el amor personal a Jesucristo, la dimensión social, el tema del reinado social de Jesucristo, la devoción al corazón de Jesús como camino para que este mundo se transforme y en él reine Cristo, ¿no? Y desde ahí la importancia, aparte de la espiritualidad y la formación, este jesuita le daba mucha importancia a formar seglares para que luego, pues en medio del mundo, dieran testimonio de su fe desde esta perspectiva, ¿no?, del corazón de Jesús. Luego también en este carisma espiritual se da mucha importancia a lo que es los ejercicios de San Ignacio, ¿no?, como camino también de configuración de los miembros de Escola Cordis Jesu, ¿no? Y luego también un elemento muy carismático de este jesuita, que era formar apóstoles del corazón de Jesús, era la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿eh? O sea, como el alma, con todas estas características de formación, de espiritualidad del corazón de Jesús, de trabajar al servicio del reino de Cristo, pues también en este espíritu de la infancia espiritual, ¿no? Entonces, bueno, esto se fraguó en un grupo de seglares al principio, familias, y de esas familias, de entre estos seglares surgió uno, pues con una vocación muy misionera, que él empezó a ver que quizás esto, que era algo que había nacido en ambientes seglares, podría fructificar para sacerdotes, ¿no? Él tuvo experiencia misionera de formador de sacerdotes en Chile, principalmente, y vio que aquello que él había recibido como seglar, siendo seglar, porque él estudió antes en la Universidad de Ingeniería, para sacerdotes está empezando a dar fruto, y como allí también en Chile, pues aquello que él pues transmitía, pues calaba verdaderamente la formación de los sacerdotes. Bien, ahí empezaron a surgir un grupo de jóvenes, entre los cuales estábamos pues los primeros que empezamos con la hermandad, y él nos animaba a esperar, ¿no? Vinimos aquí a Toledo, en aquella época donde veníamos tantos de otras diócesis aquí a Toledo, pues a formarnos ya con esa idea, ¿no?, de si Dios quería, pues que cuajara pues desde esta vocación apostólica que habíamos recibido en Escola Cordis Jesu, lo que era pues una sociedad de sacerdotes, ¿no?, con esta característica que era, sobre todo, como los sacerdotes diocesanos, trabajar en las diócesis, ayudar a los obispos, en los ministerios de las diócesis, pero con una característica, además de esta característica, por así decir, más carismática, ¿no?, de los elementos de la formación, de la espiritualidad, era vivir en común, ¿no? Y de ahí respondo a tu pregunta, ¿no? Sí. De ahí surge la forma en la que pues, el padre Antonio Pérez Mosso, que es nuestro fundador, iba entendiendo que teníamos que vivir esto, ¿no?, que era sociedad de vida apostólica. ¿Por qué sociedad de vida apostólica? Lo propio de una sociedad apostólica es la vida comunitaria, no son tanto los votos religiosos, ¿no?, como la vida común, ¿eh? Y él le daba mucha importancia a vivir en común, ¿eh? Estos dos elementos siempre estuvieron como muy presentes en él. Ayudar a los obispos en las diócesis y, por otro lado, ayudarnos entre nosotros, vida comunitaria, ¿no? Esto, las sociedades de vida apostólica, es algo que sobre todo tuvo mucha fuerza a finales del XIX en todo lo que fueron las sociedades misioneras que evangelizaron África, ¿no? De hecho, nuestro fundador, él tuvo una inquietud muy grande de ser padre misionero blanco, ¿eh?, que se iban a África. No sé si de ahí viene lo de la forma de la sociedad de vida apostólica, ¿no? Pero él siempre nos insistió mucho en esto, vida comunitaria y al servicio principalmente de los obispos, ¿no? Ahí venimos a Toledo,
cuando me voy a ordenar yo, él pertenecía, porque falleció el año pasado, a la diócesis de Pamplona, pues lo hablamos con nuestros superiores, con nuestros formadores, directores espirituales, y cuando llegó el momento de mi ordenación es cuando él se lo propuso a don Marcelo. Don Marcelo nos conocía ya, conocía a Escola Cordis Jesu de Barcelona cuando él había estado como obispo, entonces no le resultó nuevo esto, y por otro lado a este sacerdote Antonio Pérez Mosso lo conocía porque él había sido unos meses, no mucho tiempo, profesor de algunas asignaturas de Historia del Arte aquí en el seminario, y él lo conocía. Entonces cuando le presentó el proyecto, pues don Marcelo pues lo acogió y él dijo, pues esto puede hacer el día de mañana mucho bien a la Iglesia. Don Marcelo, con esa visión profética que él tenía, la de diócesis, que van a necesitar sacerdotes, ¿no? Y esto que viváis en común y con esta espiritualidad, y él lo apoyó. Ahí fue el primer momento, ¿eh? Aunque luego las aprobaciones probablemente ya llegarían con don Francisco. En el año 98 ya empezamos a vivir un grupito de sacerdotes en pueblecitos, ahí en la zona de la Nava de Rico Malillo, sí, en Villar del Pedroso, ahí se hicieron las dos primeras comunidades, ¿eh? Con don Francisco Álvarez Martínez, ¿eh? Y él nos da la primera aprobación en el 98, que se llama Te Experimentum, 3 años de experimento, y luego en el año 2002 ya nos aprobaron como asociación pública de clérigos, ¿eh? Que es el primer paso antes de ser sociedad de vida apostólica, ¿eh? Bien. Y bueno, ya los siguientes pasos que se van dando es que empiezan a venir más vocaciones que, claro, aunque la matriz, por así decir, de la hermandad es Escola Cordis Jesu, no quiere decir que nosotros seamos Escola Cordis Jesu. Aquí en Toledo hay gente que nos conoce los de Escola, ¿eh? Bueno, porque es verdad que lo que primero se conocía era Escola, pero la Escola Cordis Jesu propiamente es el ambiente o la asociación de la que nos hemos nutrido, pero nosotros no somos los sacerdotes de Escola, ¿eh? Sino que la hermandad es una realidad sacerdotal, que es verdad que ayudamos a Escola Cordis Jesu como asociación de laicos, pero que tenemos una vocación abierta pues, a muchas otras realidades, ¿no? Empiezan a llegar vocaciones pues, de otros ambientes que ya no son de Escola Cordis Jesu, que se sienten atraídos, llamados a vivir con nosotros, y se va formando poquito a poco pues, lo que es la hermandad hoy, ¿no? Y el paso como más significativo que se dio, aparte de estas aprobaciones, fue en el año 2005, don Antonio Cañizares, el cardenal, ya vio que, bueno, como ya había un número importante de seminaristas que en el ambiente del seminario pues, sentían esta llamada, dijo, bueno, pues vais teniendo propiamente vuestra formación propia. Todos los primeros nos formamos como los demás seminaristas diocesanos de Toledo en el seminario. Aquí pues yo estudié los 6 años del seminario y así los primeros estudiaron, el padre Esteban también estudió ahí, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya se formó la Casa de Formación Sacerdotal, que estuvimos en lo que antes era Santa Leocadia, fue nuestra primera casa, y ahora estamos en lo que antes también se llamaba la Casa San José. Y eso es un poco la hermandad, claro, ha ido creciendo poco a poco. Ahora en este momento somos 25 sacerdotes, bueno, cuando se ordena Óscar, 25, y luego seminaristas tenemos 10. Y tenemos 7 comunidades y estamos en 6 diócesis. O sea que desde Toledo ya nos hemos ido extendiendo pues, a diversas diócesis de España, y también en América, estamos en Chile. O sea que digamos que, ¿en qué momento del proceso están? Es decir, ¿sería una cuestión numérica para que sean declarados como sociedad de vida apostólica? Sí. O sea, los pasos que se dan es que para aprobar una asociación pública, ya don Francisco con nosotros eso lo hizo, ¿no? Aunque no era obligatorio, pero ahora es obligatorio. Hizo una consulta a la Santa Sede y la Santa Sede da el plácet, el visto bueno, para que el obispo diocesano pueda aprobarlo. Entonces no era obligatorio, ahora es obligatorio, y don Francisco, que era el tema canónico, lo cuidaba mucho, y ya hizo la consulta con nosotros en el año 2001. El siguiente paso que se va dando, bueno, se van enviando informes, cada cierto tiempo vamos enviando informes a la Santa Sede de cómo se va desarrollando la sociedad, y don Braulio fue ya el obispo que nos dijo que quizás era el momento de proponer a que se diera el paso Sociedad de Vida Apostólica. En Roma respondieron que había un punto importante que aún no cumplíamos, pues que es el número. Ahora la Santa Sede pedían pues, un número de unos 40 miembros de promesas perpetuas, que es lo que hacemos nosotros, para que pueda ser constituida en Sociedad de Vida Apostólica de Derecho Diocesano. Bien, es un camino sabio, porque todas las cosas también necesitan su tiempo y necesitan también madurar, y bueno, pues a nosotros todo este camino no solamente no es ningún impedimento que aún no seamos sociedad y apostólica, sino que también nos está ayudando pues, a consolidar a cada uno de los miembros de la hermandad, a hacer suya esta vocación, a discernir con más seriedad, a ponernos también en manos de la Iglesia para que
con la Iglesia, especialmente nuestros pastores, vayamos viendo pues también los caminos que el Señor va queriendo para nosotros, ¿no? Bien, la hermandad hoy por hoy pues es una realidad que aquello para lo que el Señor pues quiso que naciera a través del Padre Antonio Pérez Mosso se está realizando, ¿no? Es que es comunidades de sacerdotes al servicio de los obispos. Nuestros ministerios principalmente, ¿cuáles son? Pues las parroquias, porque cuando estamos las diócesis, pues estamos en parroquias en todas las diócesis donde estamos, ¿no? En este momento, pero también por la propia vocación de la hermandad, por esta vocación que nos viene de Escola Cordis Jesu de la formación, ¿no? La formación no solamente intelectual, sino también espiritual, pues la hermandad ha ido desarrollando pues distintos también caminos de, sobre todo de evangelización con jóvenes, ejercicios espirituales, pues también varios miembros de la hermandad pues nos hemos dedicado también a estudios y damos clase en institutos teológicos, en centros de formación, ¿no? Bien, o sea que aquello que el Padre Antonio tenía en el corazón, pues por la providencia divina se está pues desarrollando en este momento, ¿no? Y los pasos canónicos, pues bueno, la Iglesia y el tiempo y nuestra madurez pues los van marcando. Poco a poco. Bueno, la formación de los sacerdotes, ¿en qué se diferencia o bueno, pues cómo podemos definir la formación de un sacerdote que pertenezca a la hermandad? Bueno, lo primero es que hay algo en común, ¿no? La formación de un miembro de la hermandad es la configuración con Cristo sacerdote, y esto es lo que tenemos en común pues con todos. Claro, o sea, nos ordenamos sacerdotes y esto es el mayor tesoro recibido, el mayor don que tenemos. Entonces la formación está sobre todo orientada a ser sacerdotes, ¿no? Sacerdotes según explica pues el magisterio, ¿no? Según también la ratio, la última ratio que emitió la Santa Sede, pues intentamos aplicarla. Entonces esto es lo fundamental, al final somos sacerdotes, como ha dicho pues don José María, al servicio de los obispos, y esto es lo principal, ¿no? Configurar un corazón sacerdotal en el seminarista. Pero luego como cosas específicas, ¿no? Pues está también lo que es la espiritualidad propia de la hermandad, también que pues en la historia ya también ha comentado don José María, pues que un amor, una devoción íntima al corazón de Jesús para comunicarla, ¿no? Junto con la dimensión social de Cristo Rey, el amor a la Virgen, San José, Santa Teresita, San Ignacio, bueno, pues todos estos elementos se van comunicando a lo largo en distintas etapas, pero especialmente hay una etapa también específica de nuestra formación que es el año de espiritualidad. Después del discipulado, entre la etapa de discipulado y etapa de configuración, o sea, lo que antes entre filosofía y teología, ¿no? Cuando ya llevan los chicos en torno a 3 años en el seminario, sí, como a la mitad, como en el Ecuador, pues hay como un paréntesis en los estudios y entonces se impregnan sobre todo pues, de la espiritualidad propia de la hermandad. Es un año pues, donde se hace el mes de ejercicios para también incluso discernir su vocación a la hermandad, porque este año de espiritualidad pues claro que es una etapa muy importante para configurarse según la espiritualidad de la hermandad, pero también es una etapa donde se discierne claramente si su vocación es a la hermandad, ¿no? Y entonces está este elemento, pues los ejercicios de mes, pero también hay como una serie de un estudio y una oración en torno a los documentos principales de la hermandad, ¿no? Y hay pues varias actividades también, pero esto es como el momento donde yo creo es a lo largo de toda la formación, pero especialmente en este momento donde ellos pues asumen lo propio, lo específico de la hermandad, esta espiritualidad propia. Junto con esto, algo que vertebra también todos los años de seminario, pues es la formación en comunidad. De hecho, comentaba don José María, ¿no? Pues actualmente estamos 10 seminaristas, están 3 pues de Barcelona, 3 de Pamplona, 3 de Talavera de la Reina y 1 de Chile. Entonces, la vida en el seminario, bueno, pues es una vida comunitaria intensa, en el sentido de que, bueno, somos poquitos, nos conocemos muy bien, gozamos mucho juntos, pero bueno, también es algo que nos va formando en orden a el día de mañana vivir en comunidades, ¿no? Que realmente es un medio para la evangelización, pero sobre todo es un medio que es muy propio, que es algo que es propio del corazón de la hermandad, ¿no? Porque entendemos que es un medio de santificación propio y que está en las entrañas, ¿no? de la hermandad. Entonces, ya desde toda la etapa del seminario pues se va configurando esta vida comunitaria a la que luego estamos llamados. Se va poniendo en práctica, ¿no? Se va saboreando eso. Sí, porque es también algo como, es una vocación, o sea, ¿no? Claro. Muchas veces no todos los sacerdotes están llamados a esta vida comunitaria, ¿no? Y en ese sentido, en el seminario, por la gracia de Dios de ser poquitos, pues es mucho más fácil, ¿no? Como pues también comunicar. Y junto con esto, bueno, pues también de específico en la hermandad que hay, pues también las promesas que hacemos, las promesas de pobreza, castidad y obediencia, que también en el seminario se van viviendo, ¿no? En orden a vivirlas luego
De hecho, después del año de espiritualidad ya es el momento donde se hacen las promesas temporales, ¿no? Si uno ha discernido, ha confirmado su vocación a la hermandad, la conoce propiamente, pues ya en ese momento puede hacer estas promesas y entonces esto también es algo como propio de la hermandad, ¿no? Puedes vivir estas promesas y junto con esto también una disponibilidad grande a los lugares donde está la hermandad, ¿no? Pues en este sentido está en distintos lugares de la geografía española, pero también en América, ¿no? Entonces siempre hay un deseo, una apertura, una disponibilidad donde pues al final uno entiende en la hermandad que puede ser llamado a servir a la Iglesia en cualquier momento, ¿no? En cualquier lugar, perdón. Entonces, bueno, pues esto es como lo más específico, ¿no? Pues tal vez la espiritualidad, la vida comunitaria, los consejos evangélicos y esta disponibilidad al final pues también a donde te envíen para servir al Señor y al pueblo de Dios. Esto es como lo más específico, pero ya digo que todo arraigado en lo que es propio de la formación sacerdotal, ¿no? ¿Qué sería? Óscar, ¿por qué la hermandad? ¿Por qué entras? ¿Cómo los conoces? Entiendo que, como hablábamos en la primera parte con don Raúl, lo primero para que uno se sienta atraído, pues tiene que conocerlo, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu historia con la hermandad? Bueno, yo vivía en Madrid, iba allí al colegio, pero mis padres al ser de Talavera y tener allí toda la familia, pues íbamos todos los fines de semana, todo el verano, navidades y demás. Entonces yo allí, pues ya con 13, 14 años entré en el grupo Peregrinos de María, que era atendido por sacerdotes de la hermandad. Bueno, el grupo nació gracias a que don Marcelo envió 3 sacerdotes a Talavera y aunque estos 3, ahora uno es de la hermandad, el resto no, pero bueno, al final como que el grupo pidió también por la espiritualidad que llevaba, pues que fuera atendido por sacerdotes de la hermandad. Entonces cuando yo llegué había 4 sacerdotes que lo atendían y bueno, o sea, como que también lo que enseñaban, lo que predicaban, era un poco también lo que había vivido yo en mi familia, ¿no? Pues la devoción al corazón de Jesús, a Santa Teresita. Entonces ya como que sí que había como una connaturalidad con lo que se predica en la hermandad. Y luego también otro punto que yo veía importante, o sea, a la hora de discernir mi vocación, era la vida en común. Pues como ha dicho el padre Esteban, como que yo veía que está llamado a compartir y a vivir con otros sacerdotes y, o sea, yo no me veía en un pueblo solo, no sé. O sea, también es más difícil, pero como en la vida común y sí, y estos años de seminario como sí que he visto como una confirmación de esto, porque es gozoso, también como que te ayuda más a acercarte al Señor. Y es sobre todo esto, como la espiritualidad de la hermandad, que se expresa principalmente en el corazón de Jesús y también en la infancia espiritual de Santa Teresita. Como que también se ve que a la gente le ayuda mucho el ver que en la vida ordinaria uno puede acercarse a Dios. Y eso es lo que recibí y también veo que, igual que a mí me ha hecho bien y ha hecho bien a mis amigos, yo también quiero dar lo mismo, ¿no? Que los demás se acerquen a través de esto, bueno, el corazón de Jesús y Santa Teresita. De alguna manera, bueno, pues ya he explicado también el carisma, ¿no? Hemos hablado antes de él, ¿no? Con esas notas de las que comentaba ahora Óscar. Bueno, ¿en qué momento está la hermandad? Es decir, ¿es una cuestión solo de números y de esperar a que sean constituidos oficialmente como sociedad de vida apostólica o hay que esperar algo más? Bueno, los tiempos de Dios son los que marcan, ¿no? La Santa Sede tiene este criterio del número que, bueno, que al final son criterios que son objetivos, es decir, pues mira, es un número, pero es verdad que, claro, no solamente está el número, ¿no? Sino también está, sobre todo, la consolidación de una realidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto lo irá marcando, pues nuestro camino a la Iglesia, pues también el discernimiento que hagan nuestros pastores, ¿eh? Y entonces el momento en el que nos encontramos es vivir aquello que somos con verdad, con entrega, con profundidad, ¿no? Y lo de las aprobaciones, sí, yo creo que los 3 que estamos aquí estamos de acuerdo. No nos preocupa mucho, ¿eh? Porque son cosas que al final en la Iglesia primero es el Espíritu Santo, ¿no? El que suscita, y luego la Iglesia, bueno, pues es todo evidentemente para que las cosas tengan un camino eclesial, tienen que estar aprobadas, ¿no? Pero no es al revés, no se aprueba y luego se vive, sino que primero se vive y luego la Iglesia, una cosa que se vive, si es auténtica, pues se aprueba. Entonces, si vivimos con fidelidad lo que hemos recibido, y Dios es una señal de que Dios lo quiere, pues la Iglesia irá dando esos pasos y nosotros pues iremos caminando con ella, ¿no? Estupendo. Bueno, hay que decir que, como decía el propio Óscar en su testimonio,
os movéis, o se mueve mucho la hermandad con los jóvenes. Y de ahí, bueno, pues el que tengáis vocaciones, que el contacto, el conocimiento, bueno, pues como él, mira, yo me muevo por Talavera, estaban en Talavera, yo los conocí, eso también hace mucho, obviamente. Sí. O sea, las vocaciones de la hermandad, como ha dicho Esteban, vienen en este momento de como ambientes muy concretos, que estamos en relación nosotros. Fíjate que hay de Barcelona, hay de Pamplona en este momento del seminario, hay de Talavera y hay de Chile, que es donde es verdad estamos trabajando más directamente con juventud, aunque en todas partes trabajamos con jóvenes, ¿no? Entonces es verdad que bueno, una cantera muy importante que tenemos es que en este momento estamos en relación con muchas familias que tienen niños, ¿no? Cosa que es pues un milagro hoy en día, ¿no? Porque en general el gran problema que tenemos en la Iglesia vocacional es que, claro, faltan niños, ¿no? Y faltan jóvenes, ¿eh? No solamente es que no los haya dentro de la Iglesia, es que en nuestra sociedad no hay natalidad, ¿no? Y nosotros estamos en contacto con familias que generalmente tienen bastantes niños. Llama la atención, si ahora habláramos del número de hermanos de los seminaristas que hay en el seminario, pues es notable, ¿eh? Tenemos incluso un seminarista de Chile que tiene 15 hermanos, 15 hermanos. Son del camino neocatecumenal, pero de Chile. Pero bueno, eso es una riqueza también. Quizás también, yo eso también a veces lo pienso, que no es obvio, es decir, que no es único, pero también influye mucho cuando uno ha tenido una experiencia en la familia gozosa de lo que es una vida en común, que luego se sienta como muy identificado con querer vivir una vida sacerdotal comunitaria, ¿no? Cosa que también hay el otro peligro, ¿no? Que cuando uno quizás pues no tiene esa experiencia, como que a veces le puede costar más, ¿no? Pero yo creo que eso también influye mucho. Pero bueno, también lo de las vocaciones no deja de ser un milagro, ¿no? Cada joven que viene, y es normal que la hermandad, a medida que se vaya extendiendo, pues también nos vengan jóvenes de otros ambientes, ¿no? Y de otros países, de otros lugares, claro. Pero la verdad es que no tenemos prisa, ¿eh? Yo siempre cuando me preguntan, pues ¿cuántos sois? Le digo, mira, hay que decir el número, pero no me importa tanto el cuántos como cómo somos y cómo vivimos lo que tenemos que ser, ¿no? Porque los números pues muchas veces no son lo más significativo, lo importante es los que somos, que seamos fieles y hagamos la voluntad de Dios. Que seguimos rezando, ¿no? Para que surjan más vocaciones, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, don José María, don Esteban, Óscar, te vemos el 2 de julio, ya como sacerdote. Muchísimas gracias por tu testimonio también. Y gracias también a ustedes por su atención y nosotros volvemos la semana que viene. Adiós.